Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres que desafiaron la historia. Por fin estoy aquí de nuevo. La verdad es que lo siento por tardar tanto en grabar nuevo episodio, pero bueno, se me ha complicado la vida entre unas cosas y otras, pero aquí estoy. No voy a dejar de hacerlo, así que suscríbete al canal. Da like a este vídeo para que llegue más gente al canal, porque yo veo que muchos ven los vídeos pero no se suscriben al canal, y entonces ayuda mucho que se suscriban para ir haciendo cada vez más grande la familia de mujeres que desafiaron la historia. Hoy vamos a viajar atrás en el tiempo, a una historia que todavía hoy sigue muy viva. Es una historia que nos habla de poder, de deseo, y de cómo la historia fue escrita por los vencedores, como siempre les digo. Por supuesto que has oído su nombre. Ella se llamaba Cleopatra. Ella fue la última reina y faraona de Egipto, la última rival de Roma, la mujer que desafió el poder con inteligencia, con seducción y con estrategia. Una mujer que gobernó, que amó, que negoció y murió decidiendo su propio final. Más allá de las películas, de todos los mitos que nos han llegado sobre ella, del maquillaje que ella usaba, negro, así como esta raya que yo tengo, y la historia de la seductora peligrosa Femme Fatale, queremos saber quién fue realmente Cleopatra, porque nos la pintan como una mujer poderosa, que manipuló, que usó su poder femenino para manipular a los hombres. ¿Por qué una mujer tan inteligente fue reducida a su belleza? ¿Y por qué su historia fue tan manipulada por los imperios que vinieron después? Hoy vamos a desenterrar el relato que hay detrás del mito, a mirar a Cleopatra no como la amante de César o Marco Antonio, sino como lo que realmente fue: una estratega, una gobernante, una mujer que entendió el poder y lo supo usar a su manera. Porque detrás de cada mujer que desafía la historia hay un intento del poder por reescribirla. Y el caso de Cleopatra, es uno de los casos más claros, y por eso he querido traerlo al canal, a pesar de que Cleopatra es una mujer que se conoce mucho su nombre, pero hay muchos mitos que hoy vamos a esclarecer. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, que hoy vamos a hablar del poder, del cuerpo y del relato. De una mujer que supo gobernar un imperio y también supo gobernar su destino. Yo soy Regina Serené y esto es Mujeres que desafiaron la historia. Cuando Cleopatra nació, Egipto ya no era el poderoso imperio de los faraones. Ella no vivió ese Egipto de las grandes dinastías faraónicas clásicas. El Egipto de Cleopatra era otra historia. Era un Egipto más griego, no fue la época gloriosa del Egipto que todos conocemos, como les digo. Era un reino frágil, con un pasado que había sido glorioso, pero sin embargo tenía un presente amenazado por Roma. Roma expandía en ese momento su dominio por todo el Mediterráneo, y tenía los ojos puestos en Egipto. Era el siglo I a.C. y el poder se medía en alianzas, en traiciones, en guerras, que se decidían tanto en los campos de batalla como en los palacios. Cleopatra pertenecía a la dinastía tolemaica, una familia de origen griego que gobernaba Egipto desde hacía ya casi 3 siglos, desde la muerte de Alejandro Magno. Los Ptolomeos, que era una familia griega que seguían hablando griego, ellos vivían como griegos sin mezclarse con los egipcios. Esto era una locura, porque gobernaban el país pero ni siquiera sabían hablar egipcio. Pero cuando Cleopatra heredó el reino, esto cambió. Fue diferente. Ella tenía 18 años cuando le tocó el turno de gobernar. Le entregaron un país endeudado, inestable y con problemas internos y con conflictos externos. Ella, a diferencia de sus antecesores, a diferencia de su familia, aprendió el idioma del país que gobernaba, algo que sus antecesores no habían hecho, y entendió que para conservar el poder no bastaba con heredar el poder. Había que conquistar la legitimidad. En aquel tiempo, el poder femenino no era inexistente, pero era vigilado. Las mujeres podían reinar, pero solo si lo hacían bajo la sombra de un hombre, de un hermano, de un esposo, un hijo. Cleopatra, sin embargo, aprendió a moverse entre esas sombras. Tengo que decir que las mujeres egipcias en ese momento tenían ciertos derechos que las mujeres romanas, por ejemplo, o las griegas no tenían, como derecho a tener ciertos bienes, tenían derecho a reinar, podían tener negocios, en fin, que en Egipto en ese momento las mujeres
vivían en un sistema patriarcal, pero tenían ciertos derechos que en otros lugares no tenían. Cleopatra fue corregente junto a su padre y luego junto a su hermano esposo, Ptolomeo XIII, sí, esposo, porque es que resulta que esta familia se casaban entre hermanos, también se mataban entre ellos, y sí, se casaban entre hermanos para mantener el poder en la familia. Entonces, como les digo, primero gobernó junto a su padre y luego junto a su hermano esposo, pero ella, cuando comprendió esta situación, decidió enfrentarse. Pero no desde la fuerza, sino con inteligencia política. Que esto es lo que supo hacer muy bien Cleopatra, y la quieren encasillar en una mujer guapa que usó su poder de seducción. No, ella era una estratega, ella fue una estratega política. Y mientras Egipto libraba sus propias tensiones internas, Roma miraba hacia el Nilo, como les decía, había puesto sus ojos en Egipto con hambre imperial. Julio César, que era el hombre más poderoso del mundo romano, veía a Egipto como una oportunidad estratégica. Y Cleopatra vio en él una oportunidad de supervivencia. Se dio una alianza entre una reina joven y un líder militar que cambiaría el destino de los dos imperios. Pero aquí quiero que hagamos una pausa, porque la historia siempre nos habla de Cleopatra como la amante de Julio César. Y rara vez nos cuenta que esa alianza fue una maniobra política, no una rendición. Ella supo usar los códigos de poder que los hombres habían creado y los giró a su favor. En un mundo donde las mujeres eran moneda de cambio, Cleopatra se convirtió en la que pondría el precio. Ese era el mundo de Cleopatra. Un Egipto al borde del colapso, un imperio romano en expansión que miraba el tablero, que miraba a Egipto con hambre, y una mujer que decidió no ser una pieza del tablero, sino decidió ser ella quien movía las fichas. Así que bueno, ahora vamos a hablar del momento en que ella nació y vamos a poner un poquito más de contexto histórico para que entendamos realmente lo que ella hizo en este momento. Cleopatra nació en Alejandría, una ciudad brillante y caótica, donde el conocimiento era poder. Era el centro cultural del Mediterráneo y su biblioteca guardaba los secretos del mundo antiguo, y sus calles mezclaban griegos, egipcios, judíos, romanos, comerciantes, filósofos y esclavos. En medio de ese hervidero nació una niña destinada al trono, pero también destinada a la vigilancia del poder. Su familia, los Ptolomeos, llevaban siglos gobernando Egipto desde que uno de los grandes generales, Alejandro Magno, fundó la dinastía. Ellos, como les decía, eran griegos, no eran egipcios, y mantenían una política que mezclaba alianzas, matrimonios entre hermanos y una buena dosis de traiciones. Se mataban entre ellos. Así, en este ambiente medio tóxico, creció Cleopatra. Ella veía cómo el poder no era un derecho, sino que era una guerra silenciosa que se ganaba con astucia. Pero Cleopatra tenía algo diferente. No solo era heredera de un trono, sino que era una mujer educada en un mundo donde la educación era un privilegio masculino. Ella estudió filosofía, política, retórica, matemáticas y astronomía. Y sobre todo aprendió a leer a las personas. Ella sabía muy bien cuándo hablar, sabía muy bien cuándo callar y cómo transformar una conversación en una estrategia. Tenía una voz magnética, una presencia que desarmaba, y no por su belleza como se ha mitificado en el cine y en las historias que nos cuentan, sino por su inteligencia. Un mundo que medía el poder femenino por el deseo que despertaba, vio como Cleopatra supo que su mente era su verdadera arma. Y lo más importante, Cleopatra no fue educada para ser sumisa. Desde niña vio cómo sus hermanos se disputaban el trono, cómo el poder se heredaba a través de los hombres, y entendió que si quería gobernar tendría que hacerlo sola, no al lado de su padre, no al lado de su hermano. Por eso no fue casualidad que cuando subió al trono con apenas 18 años, su primer desafío fue sobrevivir a su propia familia, porque como les decía, esta gente se mataban entre ellos. Cleopatra no fue moldeada por los hombres que la rodeaban. Fue moldeada por el caos, por la ambición, por la política y por la certeza de que si no jugaba el juego del poder, sería devorada por él. Así que cuando su padre, Ptolomeo XII, bueno, tengo que decirles como apunte que Cleopatra se llamaba Cleopatra, pero era Cleopatra VII, o sea, habían habido otras Cleopatras antes, y sus hermanos, todos Ptolomeos también. Ptolomeo I, Ptolomeo XII, XIII y así. Cuando su padre, Ptolomeo XII, murió,
Cleopatra heredó el trono junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII. Pero aquel trono compartido fue una farsa. En realidad ellos estaban divididos. Él tenía el apoyo del ejército, pero ella tenía algo mucho más poderoso, que era el apoyo del pueblo, porque a ella el pueblo sí la quería, porque recordemos que, entre otras cosas, ella había aprendido a hablar egipcio, cosa que no había hecho nadie de su familia. Entonces ella era querida por el pueblo. Y no solo eso, y no solo lo del idioma, sino que entendía sus rituales, y ella se presentaba como la reencarnación de Isis, la diosa madre. Ese fue un gesto político brillante, porque con un solo símbolo unió la sangre griega con la legitimidad egipcia. Pero no nos olvidemos que el poder nunca perdona la independencia femenina, porque ella fue una reina querida por el pueblo, pero no por la corte real. Pronto los consejeros de su hermano la expulsaron de palacio, porque como una mujer iba a estar gobernando el antiguo Egipto. La tensión fue escalando y a Cleopatra la expulsan de Alejandría y la obligan a exiliarse. Tuvo que huir al desierto, acompañada solo de unos pocos fieles, mientras su hermano se proclamaba único faraón. Pero ella se fue planeando su regreso. Y lo hizo con una jugada maestra que quedó en los libros de historia. Porque una cosa es tener poder y otra muy distinta es saber usarlo. Y eso lo tuvo ella muy claro desde el principio. Y fue ahí, en ese momento de exilio, cuando la historia dio un giro. Año 48 a.C. Roma estaba en una profunda guerra civil. Julio César acababa de derrotar a Pompeyo y llegó a Alejandría buscando consolidar su poder en Oriente. Pompeyo había buscado refugio en Egipto, pero el joven Ptolomeo XIII, el hermano menor de Cleopatra, que ahora estaba gobernando Egipto, intentando ganarse el favor de César, mandó a asesinar a Pompeyo. Pero no les va a salir tan bien la jugada como esperaban, porque en realidad fue un error fatal, porque cuando César llega a Egipto y se entera del crimen, se escandaliza. César estaba furioso, indignado por la traición. Y ahí Cleopatra vio la oportunidad de salvarse y regresar a Egipto siendo reina, porque si algo sabe hacer Cleopatra es leer el momento justo para entrar en escena. La historia cuenta que una noche, sin poder entrar al palacio, se envolvió en una alfombra, otros dicen que era un saco de lino, y se hizo llevar hasta las habitaciones de César, donde es desenrollada frente a Julio César en una escena casi cinematográfica, y ella tenía apenas 21 años. Esa imagen ha sido repetida por siglos como si su cuerpo hubiera sido su pasaporte. Pero la verdad es otra. Fue un acto teatral. Fue un acto político perfectamente calculado. Cleopatra sabía que la primera impresión define el relato y decidió presentarse como lo que era, una reina sin trono, pero con poder. Y César reconocía el talento cuando lo veía. Quedó impresionado y Cleopatra, calculando cada gesto perfectamente, cada paso que daba. Así que a partir de este momento, Cleopatra y César formaron una alianza. Fue una alianza política y personal, una alianza estratégica por parte de ambos. Y es que no solo se convertirían en aliados políticos, sino que también se convirtieron en amantes. Cleopatra necesitaba el ejército de Roma y César necesitaba la estabilidad de Egipto y su riqueza. Cleopatra va a recuperar el trono egipcio gracias a César, gracias al apoyo militar romano, porque juntos van a enfrentarse al hermano de Cleopatra, Ptolomeo XIII, que termina con la muerte de este, y Cleopatra queda como reina indiscutida, aunque tengo que decirles que, como marca la tradición, ella debía compartir el reino con su hermano pequeño, Ptolomeo XIV, aunque en la práctica era absolutamente todo de Cleopatra. César, por su parte, que también estaba muy beneficiado de esta alianza, se va a asegurar una aliada fundamental en el este del Imperio Romano, una fuente de riqueza, un símbolo de poder. Y si faltara el escándalo, ya con todo lo que les he contado, Cleopatra y César, producto de su amor, de su unión, tienen un hijo, Cesarión, el pequeño César, en realidad oficialmente llamado Ptolomeo XV. Esto ya no podían parar con lo de repetir los nombres. Y a Cesarión, a Ptolomeo XV, Cleopatra lo presentó como heredero legítimo de Egipto y de Roma.
Durante unos años, Cleopatra gobernó con inteligencia, recuperó su trono y devolvió la prosperidad a su país. Pero no todos en Roma veían con buenos ojos a esta mujer. Era una mujer que no se arrodillaba y no nos olvidemos de que en Roma, como les decía antes, las mujeres no tenían tantas libertades. Era un poco escandaloso esto de Cleopatra. Así que la propaganda comenzó a construir una imagen sobre ella, una imagen distinta. La veían como una extranjera peligrosa que manipulaba a los hombres poderosos con su encanto. El mito de la seductora oriental empezó a tomar forma, que ese mito ha llegado hasta el día de hoy. En el año 46 a.C., Cleopatra se instala en Roma y se presenta como una reina aliada de Roma. Pero su presencia va a incomodar. La figura de Cleopatra va a empezar a generar rechazo entre los grupos más conservadores del Senado republicano romano, porque era mujer, extranjera, poderosa, con influencia sobre César, que por cierto, César ya tenía su propia mujer. Quiero decir, o sea, era un tema porque habían tenido un hijo incluso. Entonces, por supuesto, se le veía mal a ella, no a él. Todo esto iba a ser un cóctel explosivo para una sociedad dominada por hombres y Cleopatra no iba a pasar desapercibida porque ella no pretendía jamás pasar desapercibida. Y eso en Roma era prácticamente una condena. Así que poco a poco la historia que había escrito Cleopatra empezó a ser reescrita por sus enemigos. Vale, nos vamos al año 44 a.C. César cae asesinado por un grupo de senadores en Roma. Cleopatra estaba en la ciudad y en ese momento ella sabía que estaba en el punto de mira. Ella era muy lista y sabía que iban a por ella. Como estaba sola, sin protección, decide huir de Roma y regresa a Egipto junto a su hijo Cesarión. El sueño de la alianza estable con Roma, con la muerte de César, se diluyó. Pero Cleopatra, por supuesto, no se deja vencer porque para ella no había terminado todo. Roma se divide de nuevo y 3 hombres se repartieron el poder. Octavio, el heredero político de César, otro que no me acuerdo cómo se llama porque no lo tengo apuntado en el guión, que no va a durar mucho en escena, y Marco Antonio, el general más carismático del momento en Roma. Cleopatra, de nuevo en Alejandría, en Egipto, vuelve a estar sola, pero no por mucho tiempo, porque resulta que Marco Antonio, que como les digo era el influencer del momento, llama a Cleopatra para negociar una alianza y juntos van a escribir una de las historias más legendarias de amor y de política de todos los tiempos. Marco Antonio necesitaba los recursos de Egipto para financiar sus campañas militares y Cleopatra necesitaba un aliado que garantizara la independencia de su país frente a Roma. Así que lo invitó a Tarsos. Y su entrada fue legendaria. Llegó en una barca dorada, con velas púrpura y aroma a incienso, vestida como la diosa Afrodita. Ella tenía que hacer la aparición estelar siempre. Ella no se quedaba tranquila pasando desapercibida. No, guapa, no. Desapercibida nunca. Pero no se confundan, porque esto no era vanidad, era política. En un mundo gobernado por hombres, ella entendía que el poder también era un espectáculo. Y ella sabía cómo dominar la escena. Entre Cleopatra y Marco Antonio nació una relación compleja, una mezcla de amor, alianza, ambición y necesidad. Una alianza formal, política, cuidadosamente calculada entre ellos. Tuvieron 3 hijos, compartieron victorias y derrotas y durante años gobernaron el Mediterráneo oriental como iguales. Pero una vez más, Roma no podía tolerar eso. Una reina extranjera influenciando a uno de sus generales era para muchos una amenaza directa al orden romano. En el año 32 a.C., Octavio, el rival político de Marco Antonio, empezó entonces una guerra contra esta alianza entre Cleopatra y Marco Antonio, y por un lado acusa a Marco Antonio de ceder el control de Roma a Cleopatra y por otro lado presenta a Cleopatra como una bruja oriental, una mujer que había embrujado a Antonio con sus artes oscuras y el relato se repetía una y otra vez. Ella era la culpable, la manipuladora, la devoradora de hombres, como siempre, las mujeres somos las culpables, y esa narrativa fue tan poderosa que sobrevivió siglos. Así nació el mito que conocemos hoy. La Cleopatra seductora, la que usó su cuerpo para conquistar imperios.
pero en realidad fue Roma la que usó su cuerpo para justificar su miedo al poder femenino. Ella era una mujer tan poderosa, tan influyente, tan incómoda, que Roma le declaró la guerra personalmente, porque a Marco Antonio se le difama, pero la guerra se la declararon a ella. Porque aceptar que una mujer había vencido con inteligencia, diplomacia y estrategia era demasiado para la mentalidad del imperio. Cleopatra no fue una amante que arruinó a un hombre, fue una reina que se negó a ser colonia. Y ese gesto político, disfrazado de romance, fue lo que selló su destino. En el año 31 a.C., en la famosa batalla naval de Accio, en la costa occidental de Grecia, y tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra, el sueño de Cleopatra de un imperio independiente se desmoronaba. Se desmoronaba ante sus ojos, porque en realidad era el principio del fin. Octavio avanzó hacia Alejandría y resulta que Marco Antonio recibió una noticia falsa. Le dicen que Cleopatra había muerto. Antonio, desesperado, se quitó la vida. Esta historia le sonará también de Romeo y Julieta de Shakespeare. Con esto, Cleopatra quedó sola frente a la mayor amenaza de su vida: ser tomada prisionera, exhibida como trofeo y reducida a un objeto de propaganda romana. Cuando se entera de la muerte de Marco Antonio, Cleopatra no iba a permitir que otros escribieran su final. Se encierra, se viste con sus ropas reales y planea su última salida a escena. Dicen que se acostó sobre un lecho de oro con corona, joyas, perfumes, inciensos y que pidió que la recordaran como la última faraona de Egipto. Pidió que le trajeran una cobra, según cuentan las crónicas antiguas, aunque hay otras versiones. Así que la historia exacta sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos que es cierto es que su muerte fue un acto de soberanía. Eligió cómo, cuándo y dónde dejar este mundo, demostrando que incluso derrotada, seguía siendo la que tenía el control. Este momento también nos habla de la construcción de la memoria histórica, porque la muerte de Cleopatra fue el fin del Egipto antiguo. Ese Egipto desaparece con la muerte de Cleopatra. Fue la última voz del mundo antiguo. Roma se encargó de transformar su muerte en símbolo de exotismo y decadencia. La mujer que cayó por amor, la extranjera peligrosa. Una bruja, una manipuladora, una mujer peligrosa que sedujo a los hombres más poderosos. Cleopatra fue una mujer culta, fue una mujer políglota, astuta, muy política, que entendió el juego de las relaciones internacionales y jugó sus fichas hasta el último de sus días. Ella fue una estratega, no una víctima. Una reina en un mundo de emperadores y hoy, después de más de 2000 años, su nombre sigue interesando. Cleopatra vivió y murió tomando decisiones, gobernando su destino hasta el último día. Pero antes de cerrar este episodio, quiero hablarles del misterio de la tumba de Cleopatra, porque igual que su vida, su muerte también está rodeada de versiones, de silencios y teorías que todavía hoy seguimos intentando descifrar. No sabemos con certeza dónde está enterrada. No existe una tumba confirmada, no hay un sarcófago identificado y eso convierte a Cleopatra en una de las figuras históricas más buscadas del mundo. Pero sí tenemos pistas. Una de las teorías más sólidas es la que defiende la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, que lleva más de 20 años dedicada casi exclusivamente a seguir el rastro de Cleopatra. Kathleen cree que Cleopatra y Marco Antonio podrían estar enterrados en Taposiris Magna, un templo dedicado a Isis, la diosa con la que Cleopatra misma se identificaba. Allí se han encontrado túneles subterráneos, cámaras ocultas, monedas con la imagen de Cleopatra y restos de una élite que podría encajar con un enterramiento real. Y hay algo más. Parte de ese complejo arqueológico podría estar debajo del agua. Las costas de Alejandría han cambiado con el tiempo y hay ruinas sumergidas que podrían ocultar fragmentos del templo o zonas todavía no excavadas. Así que existe la posibilidad real de que su tumba esté escondida entre pasadizos bajo el mar. Pero por ahora esto no está cerrado, no sabemos con certeza dónde está. Y quizás esto sea parte del magnetismo de Cleopatra, porque ella se convirtió en un mito, en un símbolo de la seducción y la decadencia, pero rara vez se le recuerda como una estratega, como lo que fue una gobernante, una mujer que entendió la política y el poder como pocos hombres de su tiempo. Su vida nos habla de cómo los relatos patriarcales moldean la memoria de las mujeres poderosas.
La transforman en villanas, en manipuladoras, en musas o en las sombras de hombres que las rodean. Y sin embargo, su inteligencia, su audacia y su capacidad de decisión siguen inspirando. Cleopatra no dejó que su historia la definiera. Ella desafió todos los límites. Usó su cuerpo, su voz y su mente como armas de resistencia. Y murió siendo dueña de su destino. Hoy, cuando miramos a mujeres que lideran, que crean, que se rebelan contra estructuras injustas, vemos su reflejo. Así que muchas gracias, mi gente, por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme un episodio más. Por favor, den like al vídeo si les ha gustado. Suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo episodio, que espero no tardar tanto tiempo en aparecer. Y gracias porque ya hacemos un año. Espero que sean muchísimos años más y que cada vez seamos más gente dentro del canal. Y si tienen ideas de mujeres que les gustaría de las que habláramos, por favor, dejadme en comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Sean felices.